Es un gusto para el Ministerio de Ambiente poder participar de la Expo, en principio, de esta Expo que además ha sido denominada como Expo Sustentable, lo cual es muy importante y es toda una señal, pero en particular de este evento tan importante. Para un ministerio nuevo, imaginen ustedes la importancia que para nuestra institución tiene poder participar en este momento. Estamos trabajando por la consolidación de esto que ustedes ven, que es la construcción de ese Uruguay sostenible, de esa imagen de un país que tiene todas las condiciones para mostrarse y presentarse ante el mundo como un país sostenible. Para hacer algunas reflexiones al comienzo, trabajar en este concepto, antes de ir a algunas definiciones en materia de ambiente y de clima, que tiene que ver precisamente con que la sociedad vive bastante mejor que hace, por ejemplo, 300 años. Recién el ministro de Trabajo nos explicaba la reforma que se está impulsando, la necesaria reforma en materia de seguridad social, entre otras cosas porque las personas vivimos más y vivimos mejor, pero a su vez hay otros indicadores que han mejorado notablemente a lo largo de estos últimos 300 años. Menos muerte de niños, baja de la pobreza, menos hambre en el mundo, son indicadores claros. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad ha mejorado en los últimos siglos. Y ese no es un tema menor cuando nos interpelamos. Pero esta mejora en el desarrollo humano, esta mejora en la calidad de vida, hoy se ve amenazada porque para lograrlo hemos cometido quizá algunos excesos. Hace hoy 45 días el planeta agotó los recursos naturales que generó para este año. El 28 de julio es la fecha en que la humanidad agotó los recursos naturales disponibles. Desde ese día, en términos bancarios, estamos sobregirados en nuestra cuenta. Desde ese día agotamos lo que había. Es como gastarnos el sueldo a los 20 días, el sueldo del mes a los 20 días. Eso es lo que está pasando. Esa fecha se viene corriendo cada vez más y hoy gastamos en un año prácticamente 1,75. Y eso es lo que lleva a consecuencias que hablen que hoy estamos en un tiempo bien particular porque la humanidad está ante un gran desafío que es enfrentar uno de los problemas más grandes que tiene desde que existe, que es esta crisis mundial climática y ambiental. El problema ambiental más grande de la historia de la humanidad es el cambio climático. Y esa es una realidad que se puede ver de múltiples formas, que se puede medir de múltiples formas. 1/3 de las especies marinas están en riesgo. La mitad de las especies globales están en peligro de extinción. La mitad de los bosques de la superficie boscosa se ha perdido del 90 a hoy. 600.000 personas murieron en los últimos 10 años por efecto del cambio climático y se estima que entre el 2030 y el 2050 esa cifra aumente en 250.000 personas por año, sobre todo personas más vulnerables de los países más pobres del mundo. Dice la Organización Mundial de la Salud que 9 de cada 10 personas del mundo respiran aire contaminado. Y esta es una realidad. Esta es una realidad. Nosotros no somos causantes del problema del cambio climático porque apenas emitimos el 0,04% de las emisiones que explican el cambio climático, pero somos grandes afectados por el cambio climático. Y este problema no es un problema que vaya a venir al Uruguay, es un problema que ya está en el Uruguay. Nuestros técnicos dicen que hacia finales de siglo perderemos 12.000 hectáreas por aumento del nivel medio del mar, 28.000 kilómetros cuadrados por erosión. La temperatura en el Uruguay va a aumentar de 3 a 5 años sobre finales de siglo y las precipitaciones medias un 20%. Esto para Uruguay es un gran problema. Un país de base agropecuaria, con recurrentes sequías, con recurrentes inundaciones, con el 70% de la población viviendo en la costa, con el 50% del turismo de los ingresos por turismo que se generan en la costa, es un país amenazado por el problema del cambio climático y este problema debe estar en la hoja de ruta. Miren, esto es Costa Azul, Rocha. Las viviendas construidas legalmente en predios legales, arrastradas por las sudestadas. Esto es Felipe Cardoso. ¿Saben qué es Felipe Cardoso de Montevideo? El punto más alto
de Montevideo, no es el Cerro de Montevideo, es Felipe Cardoso. Esto pasó a principios de este año, los incendios más grandes de la historia en el Uruguay. En una sequía, la tercera sequía consecutiva, 3 años de sequía consecutivas que no se daban, que terminaron con una lluvia intensa, precipitaciones nunca antes vistas en Montevideo, por ejemplo, logrando esto que ustedes vieron por televisión en Concepción del Uruguay, en la calle Concepción del Uruguay, que era un arroyo. Cuando uno se retrotrae a los mapas, esto era un arroyo que luego quedó entubado en una calle y por eso pasa lo que pasó. ¿Qué quiere decir? Que el problema del cambio climático no es un problema que al Uruguay le vaya a llegar en 50 años, es un problema que tenemos hoy y en el que tenemos que trabajar. Y este es el gran desafío que tiene la humanidad. Cómo no pierde calidad de desarrollo humano, cómo no pierde las ventajas que ha conseguido, todo lo contrario, cómo sigue avanzando en desarrollo humano, cómo mejora su calidad de vida, tratando de utilizar la menor cantidad de recursos posibles para eso. Y ese es el equilibrio que debemos buscar. Nadie quiere volver 300 años atrás. Nadie quiere perder las ventajas, nadie quiere vivir peor. Asumamos eso, nadie quiere vivir peor, ninguno de nosotros queremos vivir peor. Pero tenemos que hacerlo en equilibrio con el medio ambiente y buscando las soluciones porque si no perderemos todo. En ese marco hay un compromiso claro del Gobierno Nacional que arranca, como se señalaba al principio, como lo señalaba el presidente del Banco Central, con la creación del Ministerio de Ambiente, una nueva institucionalidad en materia ambiental que le da fortaleza y que pone en la primera línea de las decisiones públicas los temas ambientales. Y en ese marco hemos avanzado en una serie de decisiones. Una inversión en agua, que es la más importante en 150 años para asegurar abastecimiento al área metropolitana que está en riesgo, una inversión de 250 millones de dólares. Una inversión en saneamiento del entorno también de los 250 millones de dólares para llegar a más de 60 localidades en el olvidado interior del país, donde la cobertura es de apenas el 50%, cuando en Montevideo es del 92%, pero esto también es la contracara de otro problema que es la calidad de nuestras aguas, porque hoy las aguas servidas se están volcando en cursos, en ríos y arroyos, y este tema tenemos que solucionarlo. Es un problema de salud pública, es un problema ambiental y es un problema de inequidad con el interior del país. Estas dos inversiones sumadas suponen la inversión en ambiente más importante de la historia del país. En materia de residuos estamos avanzando con múltiples acciones, un plan de gestión integral de residuos, por primera vez el Uruguay lo tiene, luego de un año de trabajo, con acciones en todas las corrientes de residuos, con un nuevo plan de envases liderado por la Cámara de Industrias, con un decreto que reglamentará los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con un decreto en marzo, estamos comprometidos, que reglamentará los residuos de obra de construcción, que son, por ejemplo, el 30% de Felipe Cardoso, con un trabajo en conjunto con las intendencias para alcanzar un objetivo de este gobierno, que es el cierre de la mayor cantidad de vertederos a cielo abierto en el país hacia el año 2025, y para eso el apoyo del Ministerio de Economía, que llega a finales de este año, de 17 millones de dólares, trabajando en conjunto con las intendencias. Trabajar en biodiversidad, en ordenar las 17 áreas protegidas que el Ministerio tiene, que eran bastante desordenadas en cuanto a su gestión cuando asumimos, trabajar en los planes de cambio climático vinculado precisamente a adaptarnos. En cambio climático hay dos temas, uno tiene que ver con la mitigación de las emisiones, con reducir emisiones, pero el que le importa al Uruguay, mucho más que ese, que es importante y que Uruguay viene cumpliendo en la acción climática, es adaptarnos a esos cambios que vienen, cómo adaptamos a las personas, a las sociedades, a la producción. Y para eso tenemos que generar los planes y tenemos que aplicarlos. Y el Ministerio está trabajando mucho en construcción de conciencia ambiental, una red de promotores que formó a 300 promotores ambientales el año pasado, que formará 800 este año. Queremos terminar el periodo con 2.000 promotores ambientales en cada barrio, en cada pueblo del país. La Expo Uruguay Sostenible, que llevó a casi 20.000 personas. Volvimos a entregar el premio de ambiente, el premio nacional de ambiente, que le hemos denominado Uruguay Sostenible, en la construcción de esa conciencia ambiental, que es fundamental para incorporar esto en la toma de decisiones. Pero hay otra parte de la historia, otra parte muy importante, que tiene que ver con el nuevo consumidor, que tiene que ver con quien toma las decisiones de compra. Hay muchas formas de traccionar y de cambiar en materia de política ambiental. Y uno de los que decide es el que compra. Y el que compra está exigiendo trazabilidad, está exigiendo
cómo trataste a los empleados cuando produjiste, cómo trataste a los efluentes de tu industria, lo está exigiendo y lo está viendo a la hora de consumir. Y esto, para el Uruguay, y aquí vemos cómo se comportan las generaciones de acuerdo a su edad, ¿no? Y esto demuestra que los más jóvenes van camino a tener mucho más en cuenta esto en sus decisiones a la hora de vincularse con una corporación. Por lo tanto, este camino es sin retorno. Las generaciones cada vez van a elegir más a aquellos que son sostenibles para poder comprar su producto. Y ni que hablar en aquellos destinos a los que vamos nosotros que son sumamente exigentes. Esto para el Uruguay, lejos de ser un problema, desde nuestro punto de vista es una gran oportunidad. Uruguay tiene aquí una gran oportunidad, la de posicionarse en el mundo como un país sostenible, la de distinguir sus productos con ese valor. No es un problema, es una chance que nos están dando, es una oportunidad. En un mundo en el que pronto seremos 10.000 millones de habitantes, 10.000 millones a los que hay que darle de comer, un país que produce hoy para 10 veces la cantidad de sus habitantes y puede hacerlo para 20 veces la cantidad de sus habitantes, tiene un rol central en la seguridad alimentaria del mundo. Pero si además lo puede hacer de manera sostenible y lo puede demostrar, tiene un plus que no tiene prácticamente ningún país del mundo. Y esa es una oportunidad para el Uruguay en esa nueva geopolítica de la que se habla, que es la geopolítica del clima. En ese marco, el concepto de desarrollo sostenible es muy importante. Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones. Esto tiene que ver con el turismo sostenible, tiene que ver con la movilidad sostenible, que es movilidad eléctrica y muchas cosas más. Tiene que ver con la certificación de los eventos sostenibles en los que estamos, tiene que ver con muchísima cosa, pero hoy aquí en la Expo Prado tiene mucho que ver con integrar la dimensión ambiental en los sistemas productivos. Eso es central, eso es muy importante para el país y en ese sentido el gobierno viene trabajando muchísimo con los actores privados y en alianza con el Ministerio de Ganadería, venimos trabajando de manera muy intensa para que estos conceptos se incorporen rápidamente. Y hay muchas cosas que venimos haciendo, pero hay una en particular que quiero comentar hoy que tiene que ver con una herramienta que es la huella ambiental de los sistemas de producción ganadera, que es una herramienta que estamos trabajando con el Ministerio de Ganadería, con el INAC, con el INALE y con el INIA, que estudia y mide los impactos de la ganadería en 3 dimensiones, que no son solo las emisiones, que son las emisiones y por tanto medimos aire, pero medimos agua y suelo y medimos biodiversidad. Y Uruguay tiene allí indicadores suficientes para poder mostrar esta información al mundo, cosa que no tienen otros países. Uruguay tiene, por tanto, no solo por cómo produce, sino porque lo puede demostrar, y acá el centro es poder demostrar, no es solo el viruviru, no es solo contar, es poder demostrar cómo lo hacemos, que tenemos esa oportunidad. Y por eso, lo que decía el presidente del Banco Central, la importancia de ir rápidamente a certificar y validar todos los procesos que podamos, todo cuanto podamos. Lo que no se mide no existe. Hay que medir, poner en valor y mostrar. No es solo decir, somos un Uruguay natural, somos un país sostenible, el campo natural, lo otro, aquello. Eso hay que decirlo y hay que venderlo y es parte del marketing. Hay gente aquí que sabe mucho de eso, pero hay que demostrarlo científicamente. Y nosotros vamos y decimos, señores, este es el Uruguay y esto es lo que producimos. Y eso hoy es valor agregado, que supone ingreso para el Uruguay, que supone mejora en la calidad de vida. Dentro de un tiempo seguramente sea un mínimo para poder ingresar a un mercado. Pero hoy es una oportunidad, hoy tenemos ahí un gap y no podemos perder tiempo para alcanzarlo. Esto es muy importante y hoy en este evento lo quiero poner de relevancia, porque aquí tenemos que trabajar todos y tenemos que asumir todas nuestras responsabilidades. La Unión de Exportadores empuja mucho en esto, pero tienen que ser todos los actores los que traccionen, los que empujan para lograr estos objetivos. Pronto, hoy cuando le vienen a comprar, miden todas esas cosas. Pronto, por ejemplo, le van a preguntar cómo recupera los envases y qué hace con el plástico. Porque en un par de años, en el 24, tendremos un acuerdo vinculante sobre el plástico que va a establecer restricciones a los países. Y vamos a exigir qué plástico se usa y cuánto plástico se usa y en qué porcentajes. Y si no se cumple con eso, porque es un acuerdo vinculante a nivel global, no entramos a los mercados. Entonces, aquí hay que adelantarse, hay que prevenir. Aquí nos jugamos la vida. Y es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar.
Los discursos son preciosos, se lo digo yo que soy político, o casi. La política ambiental o la materia ambiental es la reina de los discursos, la cenicienta en la realidad. No hay más tiempo para discursos. Irrita ver, hablar y no actuar. Esa frase no es mía, es de la reina Isabel II, que con respecto a este tema hace un año dijo: irrita verlos hablar y no actuar. Es tiempo de actuar. Y eso va para todos. Va para el sector público, que cada vez que toma una decisión debe medir cómo la decisión impacta en el ambiente, cuando entrega un crédito fiscal, cuando promueve una industria y qué tuvo en cuenta, cuando saca un crédito fiscal, cómo esto afecta ambientalmente, y vale también para los privados, porque no me alcanza que tengas el mejor spot de marketing de tu refresco si no te haces cargo de tus envases, no me alcanza. No me alcanza que tengas la mejor carne, ni siquiera que la certifiques CO2 neutral, si no tratas bien los efluentes de tu frigorífico, no me alcanza. Es tiempo de actuar, y algún ejemplo hay. Por ejemplo, ANCAP tiró a sus balances su pasivo ambiental. Su pasivo ambiental hoy cuenta en el balance contable de ANCAP, y en la medida que lo va solucionando, lo va reduciendo. Es un ejemplo, pero hay otras cosas para hacer. Lo importante es que el tiempo de hablar se terminó. Porque además, ese tiempo que estamos perdiendo es vital para nuestro país. No podemos perder esa chance, no podemos perder esa oportunidad. Porque las oportunidades nunca se pierden, hay otro que las encuentra. Después, no nos quejemos si otro encontró la oportunidad que nosotros dejamos escapar. Muchas gracias.